Hola amigos, bienvenidos a este video en donde les voy a estar recomendando 5 certificaciones de redes de networking recomendadas para este 2021. Cabe destacar varias cosas antes de empezar. Primero en principal, esto es una opinión netamente personal y el hecho de decir certificaciones tampoco significa, porque hacer una certificación muchas veces inclusive depende de un factor económico en base a cada persona. Las recomendaciones que les voy a dar están basadas también en sugerencias de guías de estudio, es decir, las certificaciones que yo les menciono las pueden buscar, ver el programa y darse una orientación de qué deben de aprender para poder introducirse el día de mañana en estas certificaciones. No significa que tengan que ir y sí o sí pagarlas. Entonces, eso por un lado. Por el otro, siempre yo digo lo mismo y lo voy a volver a repetir. Para empezar en seguridad debemos iniciar en redes. Tampoco significa que se tenga que certificar en redes, pero la realidad es que también al aprender redes y certificarse en redes, inevitablemente van a terminar aprendiendo de seguridad informática, ya que son dos temas que van muy de la mano, ya que obviamente estamos hablando de segurizar la información y los medios de comunicación que se llevan adelante a través de las redes. Ahora sí, vamos a empezar. Y la primera certificación que les puedo recomendar es CCNA, Cisco Certified Network Associate, donde en este caso claramente, como bien le estoy diciendo, es una certificación de una marca, estamos hablando de Cisco. Y también acá tenemos que hablar de algo sumamente importante también. Cuando hablamos de una certificación, cuando hablamos de que ustedes se formen, hay que empezar a romper con un problema de la actual generación. Y es que en la actual generación, no digo todos, pero más vale aclararlo, tienen este factor del corto plazo, quieren las cosas de forma inmediata. Y cuando hablamos de una certificación como ser CCNA, estamos hablando de a veces inclusive años para poderse certificar. No es un conocimiento que ustedes puedan asimilar en un corto plazo, o quizás sí. Acá hay una frase mía que me gusta mucho mencionar y es que cuando hablamos de estudiar, cuando hablamos de certificaciones, cuando hablamos de adquirir un conocimiento, son tiempos lógicos, no cronológicos. ¿A qué me refiero? Lo que quizá a mí, a lo Verochiro, me toma aprender un año, a ustedes quizá les puede tomar un mes o a la inversa. Por eso digo que son tiempos lógicos, es decir, en base a la lógica de cada uno, a la capacidad de cada uno. Y eso no significa que uno sea mejor o peor, sino que al final del camino todos van a llegar al mismo lado. Entonces, sepan que cuando hablamos del tema que vamos a mencionar en este video, estamos hablando de un conocimiento que van a ir adquiriendo en el tiempo, no necesariamente en un corto plazo, y sin mencionar que si se quieren dedicar al mundo de las tecnologías, inevitablemente van a dedicar toda su vida a estudiar. Sobre todo recuerden que cuando hablamos de certificaciones, tanto de redes como de seguridad, tienen fecha de vencimiento, es decir, ustedes van a tener que renovar las certificaciones, por ende se van a tener que ir actualizando. Bien, entonces, hablando concretamente sobre CCNA que lo están viendo en pantalla, que obviamente hablamos de infraestructura, redes, en este caso les recomiendo CCNA como línea de partida, como inicio. ¿Por qué? Porque es la más popular. ¿A qué me refiero? Así como hoy en día existen cosas populares, por así decirlo, como WordPress, cuando hablamos de un CMS o de desarrollo, cuando hablamos de redes es muy popular CCNA. Pero acá también entra factores importantes. Sabemos que si estudiamos CCNA es muy probable que estemos yendo hacia una orientación de una marca, en este caso Cisco. Lo cual inclusive es una ventaja. Hoy en día las búsquedas laborales sobre Cisco son muchas porque justamente es una marca de muchos años y tiene un muy buen prestigio. Y así como sucede inclusive cuando hablamos de WordPress y que muchas empresas inclusive pueden tener páginas hechas en WordPress, muchas empresas hoy tienen redes Cisco. Y acá viene un punto interesante a analizar desde la perspectiva del mercado también. ¿Por qué? Porque si tenemos Cisco, es muy probable que estemos hablando de una empresa con la capacidad de inversión y por ende que va a también invertir en pagarle un sueldo a alguien que sepa manejar esta tecnología.
Es muy difícil que veamos tecnología Cisco en una pymes, como se dice en Argentina, o en una empresa pequeña que recién inicia, que tiene pocas computadoras, porque no se justifica. ¿Me explico? Y acá también vamos a hablar de otro tema que yo siempre traigo a colación y suelo repetir bastante. En este caso estamos hablando de una cuestión de popularidad y inclusive de costumbre. ¿A qué me refiero? Como tiene también bastante tiempo lo que es CNA, hoy en día las empresas se han acostumbrado a decir, bueno, necesito solucionar cuestiones de redes, busco a alguien que sepa hacer CNA. Y hoy en día esto a veces puede caer en un error. ¿A qué me refiero? El hecho de tener la certificación tampoco es sinónimo o garantía de que sean las únicas personas que puedan manejar esta tecnología o sepan de redes. Es lo mismo que hoy pasa con la universidad. Exactamente lo mismo. Es una cuestión paradigmática que con el tiempo se va superando. Pero bueno, también me viene bien el hecho de, para poderlo manifestar de una manera gráfica, el poderles decir con nombre y apellido una certificación para que entiendan también a dónde voy. Pero sepan que si ustedes no tienen el dinero o en su ciudad no tienen un lugar donde rendir CCNA o inclusive formarse, si es que no lo quieren hacer de manera online, sepan que lo pueden hacer de manera online. No se sientan frustrados y no se rindan ante esta dificultad porque pueden formarse por su cuenta inclusive y empezar a trabajar de esto, empezar a ganar dinero, ahorrar y poder certificarse, por ejemplo. El orden de los factores no muchas veces es una dificultad. El próximo, perdón, se me fue uno de más. La otra certificación interesante es DevNet Associate. En este caso, estamos hablando de una certificación bastante interesante, híbrida, de hecho, porque estamos hablando de saber redes y programación. Efectivamente está orientada para que también puedan desempeñarse los desarrolladores, sobre todo acá estamos hablando de un lenguaje de programación como Python, donde, como bien les decía, es híbrida y refleja una necesidad del mercado que hoy existe. Esto también, y es importante mencionarlo, es muy común ver que, por ejemplo, en las búsquedas de los desarrolladores también se buscan programadores que sepan manejar la nube como AWS, Amazon Web Service, para poder también gestionar el backend de lo que van a estar desarrollando. ¿Cuál es la conclusión, mis querida familia digital, mis amigos y amigas? Que hoy en día no nos podemos quedar con un solo conocimiento. En este caso no pueden solo saber desarrollo, porque es muy común en las búsquedas laborales buscar esta funcionalidad híbrida como desarrollador y en este caso saber de redes. A raíz de esta necesidad es que justamente surgió esta certificación de DevNet Associate y justamente refleja esto del mundo laboral. Luego, ya yendo un poco más allá, ya estamos en el medio de las certificaciones que les voy a recomendar. Son 5 certificaciones, esta es la tercera, en donde efectivamente ya estamos hablando de un DevNet profesional. Es decir, una persona más evocada a esta tarea. Por eso inclusive pongo validación de habilidades de nivel profesional. Quizá en este caso inclusive esté más apuntada a alguien ya con un título universitario, aunque insisto, tampoco es que sea un requisito indispensable. Lo que sí está orientado y se nota la diferencia, destaca versus la anterior, es que el DevNet profesional está más orientada a la automatización de la red. Cosa que es bastante posible hoy en día al estar hablando de justamente lenguajes de programación, como les mencionaba, de Python. Ahora, avanzando a la otra certificación, efectivamente vamos a estar hablando de la CCNP Enterprise. En este caso, lo interesante de la CCNP o CCNP Enterprise es que en este caso, sí, efectivamente está más orientada a ingenieros, en donde lo interesante de esta certificación es que tenemos diferentes concentraciones en base a lo que nos interese especializarse, si estamos más orientados al networking, a redes o
a necesidades específicas corporativas. Y ya por último, la máxima certificación dentro de lo que es Cisco, vamos a estar hablando de CCIE, que es Experto Internetwork certificado por Cisco, Networking certificado por Cisco. Obviamente esta certificación ya está más orientada a la solución de problemas, al gerenciamiento de las diferentes redes y recuerden, es importante, estas certificaciones tienen fecha de vencimiento, es decir, hay que estarlas renovando. Pero en relación a eso les puedo dar el consejo que dependiendo de las tareas que ustedes hagan, pueden quedarse inclusive sin renovar, siempre y cuando ya lleven varios años con experiencia en estas tecnologías. Esto se ve sobre todo porque cuando uno va renovando las certificaciones, inevitablemente también se va actualizando, y si ustedes ya están trabajando o tienen su propia empresa y manejan una determinada tecnología, no se justifica el hecho de estarse actualizando de forma constante. Eso también depende si tienen su propia empresa o la demanda por la empresa de ustedes que les solicita determinadas certificaciones. Bueno amigos, espero que les haya ayudado, les sirva como guía, sobre todo para formarse en este 2021 y cumplan sus objetivos laborales o profesionales. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, me lo puedes dejar en los comentarios. Si sigo creando este tipo de contenido, puedes dejar un like y obviamente suscribirte y compartir el video. Espero que te haya gustado. Te dejo un abrazo digital. Nos vemos en un próximo video.